Viernes es el disparatario de Miguel Campos, que nos da mucho gusto siempre tener Juan para Carlos, cerrar la semana. hola. Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Vamos con los casos del día de hoy. Y este primer caso, una vez que nos los expliques, a ver si me logras sacar de dudas. La palabra saga, primero, con S o con Z, y yo te pediría que nos explicaras qué significa y de dónde viene. A ver, cuéntame. Sí, cuidado porque es un asunto ortográfico que no nos hace ver mal, a lo mejor entendemos, pero como que se ve que no está uno muy avesado en esto del idioma. La palabra saga con S significa conjunto de historias, es decir, un conjunto de historias generalmente relacionadas entre sí. Un ejemplo, las obras de Harry Potter, ¿no? Que es una saga que ocurre en un colegio. García Márquez escribió una saga, 100 años de soledad, y varios libros que se ambientan en Macondo. Yo mismo tengo varias novelas ambientadas en un solo lugar, se llama saga, y el nombre viene de Noruega. Las historias, había un libro, tipo Las Mil y Una Noches, hagamos de cuenta, ¿no? Saga, que era, así se llamaba, un personaje, incluso lo relacionan con una diosa. De la mitología de la escandinava. mitología nórdica que contaba historias, así muy al estilo Sherezada, muy a ese estilo. En todas las culturas ha habido contadores de historia. Y entonces eran las sagas. Propiamente dicho, la saga es nórdica, pero de ahí se extendió influencia a otros países, idiomas. A ver si voy entendiendo. La saga es un personaje nórdico dedicado a Es contar. una diosa, digamos, Ok. que contaba las historias, ¿no? Ya. Pero de ahí se extendió en la historia nórdica de la literatura a esas historias que son consecutivas, que están relacionadas, saga. Propiamente dicho, solo es de allá. Pero él influyó ya en otros idiomas y ahora le llamamos saga a todo esto que tiene historias afines, ¿no? Ya me sacaste de mi duda. Fíjate que es lo que yo te quería preguntar. ¿Qué es una saga? Porque Sí. efectivamente sabía que es una palabra que se deriva incluso de la lengua nórdica, Sí, sí, sí. de las lenguas noruegas, supongo Sí, yo, o de danesa. Noruega, Sí, de más Noruega. bien, Bueno, sí. ya me sacaste de la primera duda. Y la segunda que yo tenía es que una saga es una segunda o una tercera parte o una cuarta parte de algo, pero en realidad es el conjunto de historias, ¿no? Sí, exactamente. Y la saga con Z es el final, la parte posterior de algo, lo último. En el fútbol, por ejemplo, dicen el zaguero, ¿no? El zaguero, el que va atrás. O estás a la saga, cuando vas caminando, va a la saga, lo opuesto al delantero. Ah, caramba. Pero eso es con Z. O sea, sí existe también con Sí, Z. claro, pero tiene que ver con ubicación. Fútbol, repito, delantero y zaguero, el que va atrás, en una caminata el que va atrás se quedó a la saga. Se ¿no? quedó a la saga. No claro. confundir, entonces con ese Ajá. es el nombre de unas historias nórdicas derivadas de este personaje mitológico. Y me queda muy claro, la definición simple es un conjunto de historias. Así es, propiamente dicho. Bueno, luego tenemos la palabra bastante o la palabra mucho. En la novela de García Márquez, donde habla del amor en los tiempos del cólera, casi en la primera página habla de que en la habitación había luz bastante para reconocer la autoridad de la muerte, así dice, ¿no? Luz bastante, entiendes que es la que basta, luz suficiente, no más, no se le requiere más. Entonces, se confunde mucho bastante con exceso, con cantidad excesiva. Alguien que dice, no, fulano tiene bastante dinero. No, tiene mucho dinero. Incluso puede decir, tiene muchísimo dinero, porque es relativo, es vago. Pero el caso de bastante es muy concreto. Tienes bastante dinero ¿para qué? Para comprar una casa de $1,000,000. O sea, es lo Basta. suficiente. Lo que basta, lo que es suficiente. Punto, ¿no? Está muy bueno. Y entonces por error dicen mucho, no, es bastante bueno. Ujú. Pues cuidado porque es vago, Ajá. se usa, Ajá. pero yo recomiendo mejor es muy Bueno. Claro, por supuesto. Luego viene otra, esta está buena. Plagado por repleto o lleno, ¿no? Sí. La palabra plaga, en efecto, quiere decir muchísimo también, una gran cantidad, pero casi siempre es algo negativo, algo que infesta. Por ejemplo, ratas, ¿no? En una ciudad.
La ciudad está plagada de ratas de las que andan Sí. en el suelo, ¿no? Y de las otras Y también. de las otras, pero lo confunden luego mucho. A mí me preocupa cuando dicen los cronistas deportivos, tal equipo está plagado de estrellas. Es un contrasentido, porque no puede estar plagado de estrellas. Las estrellas no son una plaga, es todo lo contrario, brillan, ¿no? Entonces tengan cuidado porque lo confunden mucho con repleto. Esto está repleto de estrellas, esa es la palabra. Bueno, una más bonita, está pletórico de estrellas, ¿no? Para que se oiga más poético, pero no, Esa es más poética. no plagado, ¿no? Sí, Porque sí es un contrasentido. Buena esa explicación. Ahora, lo que nos dice una palabra, el origen de una palabra. A ver, la palabra Está muy pambazo. bueno. A ver, me refiero a una novela que recientemente terminó, se llama Los Pilares de la Tierra. La gente pobre comía pan baxo, así le decían pan baxo, en latín baxo con doble C, pan bajo. Era un pan que no tenía harina, era casi la piel del trigo, la cubierta molida, ¿no? No tenía esencia, no tenía harina. Y el pan blanco era con harina, se lo comían los ricos, los comerciantes en Inglaterra sobre todo. Entonces se llamaba pan vaso separado, vaso debajo, del latín baxo, ¿no? Se escribía con Z, pan vaso. Entonces el pan vaso que nosotros conocemos ahora, de ahí viene, un pan vasito, ¿no? Es un pan realmente sencillo, propiamente dicho, sin harina también. Ajá. El pan blanco es fino, tiene mucha harina, que incluso ni lo recomiendan mucho porque hace daño, ¿no? Sí, claro. El otro es mejor porque tiene fibra. Sí, claro. Es curioso, pero Claro, de ahí viene claro, pan vaso. claro, Así se claro. escribía pan vaso con Z, separado. Ajá. Y ya se juntó pan vaso. Y luego con C, cuando haces el diminutivo, un pan vasito. Es que sí, además es un pan pues, chiquito, Sí, bajito, sí. ay, que ahora sí que toma chiste cuando le pones algo, ¿no? Allá adentro. Bueno, buena explicación. Y finalmente, la frase del día de hoy, estar en capilla. Está buenísima. Fíjate que las tradiciones de nosotros, derivadas de España, en la Universidad de Salamanca, cuando un estudiante se iba a graduar de licenciado, de doctor en esa época, siglo XIV, siglo XV, un día antes lo enclaustraban en una capilla, la capilla de la universidad. Y ahí se lo ponían a rezar y a estudiar, ambas cosas. Un poquito a rezar y un poquito a seguir rezando su materia, porque al otro día era el examen. Entonces está en capilla. Cuando alguien está en capilla es porque ya va a pasar, ¿no? Y bueno, también hay otra relacionada actualmente en Estados Unidos, donde hay pena de muerte. Generalmente también a los condenados los ponen ahí, está en capilla, que ya igual llegó su fin. Lo otro es muy positivo, pero de ahí viene. No es de lo de las cárceles, viene desde entonces esa tradición. Cuando alguien está en capilla, para bien o para mal, es porque ya va a hacer algo, ya le toca, ¿no? Por ejemplo. Que, digamos, en el caso, decías, del sistema penitenciario estadounidense, la pena de muerte, es literal, o sea, los reos tienen derechos, y así y consideran de pasar unos 30 minutos antes de que sean conducidos al sitio donde les aplicarán la inyección letal, tienen derecho a pasar una capilla. Está en capilla, ya, porque ya va a morir. En la otra historia, que es real, era más bonita porque era para concentrarte rezando y estudiando, Juan Carlos. Tus redes sociales, Miguel. Miguel Campos R15 en X, por favor síganme, y en TikTok como Jaume Alcara, también ahí estamos muy activos. Y Juan Carlos, gracias porque la semana pasada el comentario con la novela, tienes seguidores en Estados Unidos, el programa, se vendieron varias novelas. Allá en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Ahí en la plataforma de Amazon te marca dónde los comprar. Ah, qué padre. Estados Unidos. Fíjese ¿Cómo que, ves? la recomendamos nuevamente. El béisbol es como la vida. El béisbol novela. es como la vida, es Sí. una novela de Miguel Campos, está en Amazon. Sí. La semana pasada nos platicabas que es una historia de vida, de enseñanza de vida, ¿no? De béisbol, pero De es béisbol. en el fondo también el reto de las oportunidades. Cuando ves la oportunidad la dejas pasar. Y como está ambientada en Puebla, yo creo que esos paisanos seguro que viven por allá, En Amazon. beisboleros, dijeron, la conseguimos, ¿no? Ahí Muchas está. gracias. El béisbol es como la vida, es una buena novela de Miguel Campos, está en Amazon en varias presentaciones.
Ahí la tienen, la presentación digital, la presentación Tapa impresa, blanda y tapa dura. tapa blanda y también tapa dura. Miguel, nos vemos la Juan próxima Carlos, semana. muchas gracias. Buen día. Buen